vamos a poder darle un formato adecuado y más comprensible a todo nuestro documento, así también como a la forma en cómo vamos a citar y referenciar, por ejemplo, con un autor, en donde vamos a tener que colocar el apellido en mayúscula del autor, seguido de una coma, el nombre completo. Bien, el día de hoy vamos a aprender sobre la mejor explicación del estilo ISO. Aprenderemos a cómo podemos adaptar este estilo a nuestro documento de trabajo. Para ello tenemos que responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es la ISO? La Organización Internacional de Normalización. Viene a ser una guía de estilo que se utiliza básicamente para la presentación de trabajos científicos y académicos. Entre ellos está la tesis, en las áreas generalmente de ingenierías y otras relacionadas. En estas áreas precisamente es donde se suele utilizar este estilo ISO. Este garantiza coherencia y consistencia en la presentación de la información. Ahora de manera práctica vamos a aprender diversos apartados que contiene el estilo ISO. Para ello es importante resaltar de que podemos conseguir el manual ISO solicitándolo en nuestra universidad o buscándolo en Google, tal cual con el nombre manual ISO. Recordar de que hay algunas universidades de que le hacen cierta modificación a este manual, así como también lo suelen realizar en otras normativas de referencia. Eso ya es propio de la universidad, así que ello primero tenemos que conocer, es decir, conocer cuál es el manual ISO que utiliza nuestra universidad. En este caso vamos a tomar la adaptación que realiza la Universidad César Vallejo junto con el manual ISO. Hay que tener en cuenta que con este estilo ISO vamos a poder darle un formato adecuado y más comprensible a todo nuestro documento, así también como a la forma en cómo vamos a citar y referenciar nuestro documento. Asimismo, es importante conocer que el manual ISO, la normativa ISO, no especifica como tal cómo deben ser estructuradas las citas, es decir, las que vamos a colocar dentro de todo nuestro documento. Y aquí tiene potestad cada universidad para poder adaptar otro estilo aunado a este propio manual ISO, como en este caso se está tomando la estructura de citas del estilo AP, donde se considera que las citas de referencias en la redacción, es decir, durante todo el texto de nuestro trabajo, son necesarias para identificar la fuente y su posterior localización en la lista de bibliografía. En cada cita va a ser necesario contar con el autor, el año y la página. Entonces, vamos a comenzar reconociendo los tipos de citas. Existen dos citas, precisamente, las que generalmente se suelen utilizar, que vendrían a ser las citas indirectas o parafraseadas, las cuales se suelen tomar textos de otros autores para nosotros darle el sentido con nuestras propias palabras. Puede ser quizás resumiendo ese texto que estamos tomando del otro autor o utilizando términos distintos. Y como nos dice acá, pero manteniendo la objetividad y el propósito del texto original. Y acá tenemos un ejemplo donde se nos muestra el texto original que está entre comillas con el autor, el año y la página. Acá vendría a ser el texto parafraseado, que muy bien podría ser quizás un resumen del mismo, también donde se incluyen a los autores, el año y la página. Ahora conozcamos las siguientes citas, que vendrían a ser las citas directas, breves o citas textuales. Estas consisten en la reproducción al pie de la letra del material citado. Estas suelen ser citas que se emplean hasta 39 palabras como máximo. Entonces, en otras palabras, van a ser citas que nosotros tomamos o copiamos de otro autor tal cual como él lo ha dicho. Y hay un formato muy específico también en cómo tenemos que citar este tipo de cita. Y acá tenemos un ejemplo de este tipo de cita. Acá vemos el texto que está entre comillas. Luego están los autores, el año y también las páginas. En este tipo de citas sí es muy necesario que se incluyan las comillas cuando son palabras que son hasta 39 palabras propias del texto. Y también va a ser necesario colocar la página de donde se ha tomado esta cita. En cambio, cuando son citas directas, citas textuales, pero en este caso extensas, es decir, mayores a 39 palabras, se van a considerar en un bloque independiente del texto, es decir, a un siguiente párrafo, sin comillas y en un nuevo párrafo, como nos dice acá, dejando 1 centímetro para el lado derecho e izquierdo en cada margen, así como podemos ver aquí en el siguiente ejemplo.
Vemos que está en un siguiente apartado, en un párrafo diferente, dejando 1 centímetro en cada margen y donde se incluye la cita exacta. Ahora conoceremos la bibliografía al estilo ISO. En síntesis, la bibliografía viene a ser todo un listado que son prácticamente el conjunto de libros, revistas, documentos en línea, entre otros, que hayan servido para la investigación, para nuestra tesis, o que hayan aportado sustancialmente en la elaboración del documento. Toda cita que nosotros coloquemos durante toda nuestra tesis debe tener su bibliografía. Eso es indispensable. Y aquí vamos a hacer un stop para comentarte de que JP Consultoría cuenta con el servicio de asesoría y redacción de tesis. Si necesitas apoyo en este apartado para adaptar tu documento de trabajo, tu tesis al estilo ISO, también puedes contar con nosotros. Aquí abajo en la caja de descripción te indico cómo puedes contactarte directamente con nosotros. Y bien, continuando entonces con la explicación, para nosotros colocar a la bibliografía al estilo ISO, en específico para lo que son la bibliografía de libros, vamos acá a ver diversos ejemplos, por ejemplo con un autor, en donde vamos a tener que colocar el apellido en mayúscula del autor, seguido de una coma, el nombre completo, seguido de un punto seguido, el nombre como tal del título del libro, seguido del número de la edición, considerando de que se coloca segunda edición a partir de si es que es propiamente segunda edición. Si fuera primera edición, no se considera ello. Luego se coloca el lugar de la publicación, ya sea una ciudad o país, la editorial, el año de la publicación, la página o las páginas utilizadas y el ISBN, que viene a ser el número internacional normalizado para libros. Asimismo, vamos a ver acá otros ejemplos más con 2 autores, en donde colocamos también los apellidos en mayúscula, seguido de los nombres completos de los autores, separado por una I, el nombre como tal completo del libro, el lugar de publicación, la editorial, el año de la publicación, las páginas utilizadas y el ISBN. Asimismo, con 3 autores y en el caso de 4 autores a más, si el texto lo demanda así, se escribe el título primero, seguido del autor y luego colocamos entre corchetes et al en cursiva, en este caso. Luego colocamos el lugar, la editorial, todo como anteriormente hemos mencionado. En el caso de tener como bibliografía capítulos del libro, acá vamos a colocar también, que va a ser como un poco similar al formato anterior. Vamos a colocar el apellido de los autores en mayúsculas, seguido de sus nombres, el título del capítulo, seguido del autor y el título del libro, el lugar de publicación, la editorial, el año de publicación, la paginación y el ISBN. En el caso de libros en línea, vamos a colocar asimismo los apellidos en mayúscula, seguido de los nombres, el título del documento, el tipo de medio en donde se está sacando la referencia, que en este caso vendría a ser en línea, entre corchetes, la edición o la versión de tal libro, el lugar de publicación, la editorial, la fecha de publicación del libro en línea, la fecha de consulta, es decir, la fecha exacta en donde hemos ido a consultar el libro en línea, la disponibilidad de acceso del enlace y el enlace como tal, de donde hemos sacado tal bibliografía. En el caso de tener como bibliografía diccionarios o enciclopedias como un todo, vamos a colocar al editor, al compilador y al director, de ser el caso que contamos con esos datos, el título como tal del diccionario, el lugar de publicación, la editorial, considerando si es que es desde la segunda editorial en adelante, el año de la publicación y las páginas tomadas. En el caso de publicaciones periódicas para revistas impresas, vamos a colocar primero el título de la revista, seguido del lugar de publicación, el volumen, el número, colocándolo entre paréntesis, la fecha, indicando mes y año de la revista. Asimismo, el ISSN, que viene a ser el número internacional normalizado de publicaciones seriadas. En el caso de artículos de revistas impresas, vamos a colocar al autor,
es decir, comenzando por el apellido en mayúscula, seguido de su nombre, el título del artículo, el título de la revista que tiene que estar en cursiva, el volumen, el número anotando entre paréntesis, las páginas, la fecha y el ISSN. En el caso de revistas electrónicas vamos a colocar también comenzando por el título de la revista como tal, el tipo de medio, en este caso que vendría a ser en línea, colocándolo entre corchetes, la edición, el lugar de la edición, la editorial, la fecha de publicación de esta revista electrónica, la fecha de la consulta entre corchetes, la disponibilidad del enlace donde lo hemos sacado y el enlace propio para poder acceder al mismo. En el caso de artículos de revistas electrónicas, vamos a comenzar también colocando a los autores, comenzando con sus apellidos en mayúscula, con sus nombres, el título del artículo, el título de la revista en cursiva o subrayado, el tipo de medio, que en este caso vendría a ser en línea, entre corchetes, asimismo el volumen, el número, la fecha, día, mes y año, si es que lo tenemos, la fecha de consulta, entre corchetes, la disponibilidad y el enlace propio de la bibliografía. En el caso de tener como bibliografía diversas leyes, vamos a tener en cuenta que vamos a necesitar el número de la ley y denominación oficial, si es que la tiene, el título de la publicación en la que aparece oficialmente, el lugar de publicación y la fecha indicando el día, mes y año. Acá tenemos un ejemplo del mismo donde colocamos la ley, el número específico que tiene, el título de la publicación oficialmente, el lugar de la publicación y el día, mes y año. En el caso de citar planos, vamos a tener que colocar el título del plano, a los autores o al autor, el número de la edición, los datos matemáticos, es decir, la escala, las proyecciones, etc., el lugar de la publicación, al editor, el año de publicación y los números de plano, las dimensiones o los colores, de ser el caso que los tenga. En cuanto a tener bibliografía como normas, vamos a colocar primero la institución responsable, como acá lo observamos, colocando la primera palabra en mayúscula, seguido del título de la norma, el lugar de publicación, el año de publicación y las páginas que hemos tomado. En el caso de trabajos de titulación o de tesis, vamos a considerar a los autores comenzando por sus apellidos en mayúscula, los nombres que posee, el título del trabajo como tal, la mención de la tesis indicando si es una tesis para licenciatura, para magíster, como acá vemos en este ejemplo, el lugar de la publicación, el nombre de la universidad, facultad o escuela, la fecha de la publicación y las páginas que hemos tomado. Y en el caso ya para el apartado de anexos o apéndices, ¿cómo podemos nosotros colocar al estilo ISO lo que son las gráficas, las tablas y figuras? Pues aquí vamos a ver diversos ejemplos prácticos, como vendría a ser, por ejemplo, el tema de las tablas. Vamos a enumerar con la palabra tabla como tal y colocando el número que le corresponde, por ejemplo, tabla 1, tabla 2, en negrita. Luego vamos a colocar lo que son el título como tal de la tabla en cursiva, seguido de, pues como tal, la tabla que vamos a colocar como anexo o en apéndice. Y acá en la parte de abajo de la tabla podemos nosotros colocar fuente, si en el caso de ser elaboración propia lo especificamos. Para lo que son figuras hay que considerar de que pues estas deben ser colocadas dentro de un cuadro, como acá vemos. Pueden ser un gráfico, una fotografía, un dibujo, un mapa. Y vamos acá a diferenciarla colocándola acá en cursiva, figura 1, de ser el caso, o figura 2, figura 3, seguido de un punto seguido y el título como tal de la figura. Cabe resaltar que para colocar nosotros imágenes o, bueno, como tal, figuras en nuestro documento, pues en la medida de lo posible deben ser imágenes nítidas y aquellas imágenes que pues no contengan textos como tal, sino pues que puedan ser un gráfico o una figura como acá estamos viendo. Finalmente, aquí podemos ver un claro ejemplo de cómo sería una bibliografía al estilo ISO. Acá lo podemos ir diferenciando a través de guiones y acá observamos a los diferentes tipos de bibliografía que anteriormente se han citado. Aquí observamos, por ejemplo, a los apellidos de los autores en mayúscula, a la edición, la fecha de consulta, los enlaces, los cuales deben ser los correctos, deben contener un enlace ya directo para poder acceder a tal bibliografía.
Vemos los años, la paginación. Cada tipo de bibliografía debe ser bien específica de acuerdo al manual ISO y a las modificaciones propias de cada universidad que le haya realizado a este manual como tal. Es entonces así que hemos terminado la mejor explicación del estilo ISO. Estoy segura que te ha servido muchísimo. Déjanos acá en los comentarios cualquier duda que tengas sobre este estilo.